Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, bienvenidos a la clase. Estamos en la cuarta clase del curso Introducción al Nuevo Testamento. La cuarta clase. Hoy vamos a estar viendo el libro de Lucas, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Vimos que hemos estudiado el periodo que llamado como el periodo neotestamentario, un periodo de aproximadamente 400 años, llamado por muchos el periodo de la oscuridad, ¿no? O el silencio divino. Sin embargo, a la luz de lo que hemos visto en relación a las cosas que sucedieron en esos años, podemos ver que todo providencialmente, por la mano divina, Dios, que es el Dios de la historia, preparó el camino, preparó todo de manera precisa para que el Mesías viniera y se pudiera cumplir el tiempo, o se cumplió el tiempo y se pudiera ministrar y predicar la palabra a todas las naciones. El aporte que hicieron los griegos con su lenguaje, los romanos con sus caminos, los diferentes grupos religiosos que existieron, en fin. Entonces, todo esto se explica en este periodo llamado los 400 años de silencio. Luego aparece Juan el Bautista, Juan el Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento, a quien Jesús se refiere como el más grande de todos los profetas del Antiguo Pacto y el más pequeño comparado con los hijos del reino. Hemos visto ya el libro de Mateo, que es conocido también como Leví, que era un cobrador de impuestos, que fue llamado por Jesús y que inmediatamente dejó todo. Mateo, que es un judío, considerado en su momento como traidor, puesto que era un cobrador de impuestos, así se les consideraba a los cobradores de impuestos de esa época, publicanos, cobradores de impuestos. Sin embargo, este Mateo es al que el Señor llama y registra todos los acontecimientos en su libro, Mateo. Mateo es un libro, Mateo significa regalo de Dios, ¿no? Ese nombre es interesante, Mateo, un regalo de Dios, ¿no? Un obsequio divino. Mateo escribe su libro haciendo un énfasis muy particular en las profecías mesiánicas, ya que su auditorio, a quienes se dirige como libro, como escrito, es a la comunidad judía. Entonces, como escribe a esta comunidad, lo hace con un énfasis en el Mesías, en las profecías mesiánicas. Y aunque el Nuevo Testamento es escrito en griego, en Mateo podemos encontrar varios hebraísmos, es decir, algunos términos hebreos, ¿no? Algunas expresiones, parte de la narrativa. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Sin embargo, como Mateo se dirige a los judíos de su época, utiliza varios hebraísmos. Eso lo vamos a notar en el libro de Mateo, perdón. Entonces, es un libro dedicado a enfatizar al Señor, al Rey como Mesías, el Cristo que ya vino, en fin, Mateo tiene eso como propósito. En el caso de Marcos, como lo vimos en la clase anterior, Marcos, que es un judío también, que estuvo bajo la tutela y colaboró y acompañó, según los estudiosos, a Pedro. Él recibió la mayor cantidad de información a través de Pedro, de primera mano, y algunos piensan que pudo haber sido el discípulo que estaba desnudo y que escapó, ¿no? Que escapó desnudo. O pues, algunos piensan que podía ser aquel que en primera instancia no se quiso sujetar, no quiso seguirla, pero estaba predicando al Señor, ¿no? O sea, más o menos se presume eso. Marcos tiene como propósito a compartir el Evangelio a los romanos, quienes hablaban latín.
Y por eso también los estudiosos han encontrado bastante terminología latina en el griego que Marcos escribe. Le llaman latinismos. El libro de Marcos registra varios latinismos, le dicen, ¿no? Porque hay términos en latín que aparecen ahí, porque su auditorio a quienes va dirigido es a los romanos y un énfasis muy particular en lo que es el siervo sufriente, ¿no? El siervo que conquista, el siervo que logra triunfar, el siervo que viene a servir, que su mayor manifestación de amor para con el hombre es el servicio y el sacrificio propio, ¿no? Eso es lo que hace Marcos. Ahora vamos a ver el libro de Lucas. Vamos a estar viendo, recuerden que es una introducción al Nuevo Testamento y estamos casi a vuelo de pájaro tratando cada uno de los libros, poniendo una base para que luego el estudiante pueda profundizar en cada uno de sus libros, pero ya tiene una base, ¿no? Ya sabe más o menos cómo acercarse a cada libro. Generalmente, cuando nosotros leemos la Biblia, lo leemos con presuposiciones y a veces las presuposiciones son contemporáneas. Estamos alienados al pensamiento occidental, pero debemos poder conocer el trasfondo cultural, histórico, las referencias que estamos tomando en cuenta para poder acercarnos apropiadamente al estudio de estos libros. Cuando uno no tiene esta noción, generalmente tiende a presumir, a especular y a llegar a conclusiones erróneas, equivocadas, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Lucas, el propósito de Lucas es manifestar la gracia de Dios en Cristo para los pecadores de toda condición. Digamos que el libro de Lucas es un libro considerado un libro universal. Es considerado un libro universal, aunque va dirigido a los griegos, a la comunidad griega, en el lenguaje griego también, ¿no? Lucas presenta una amplitud gloriosa del Evangelio. Lucas presenta una amplitud gloriosa del Evangelio. El Evangelio, según Lucas, ocupa un lugar de singular belleza dentro del canon del Nuevo Testamento. Si Mateo enfatiza a Cristo como rey prometido y Marcos lo presenta como el siervo sufriente, Lucas lo retrata con especial ternura y amplitud como el Salvador universal, aquel a quien la gracia de Dios irrumpe para alcanzar no solo a Israel, sino a hombres y mujeres de toda condición, procedencia y necesidad. Esto es fundamental. Es decir, Lucas nos da una amplitud en cuanto al ministerio de Jesús que no se limita a solo a Israel, sino que da indicios, muestra a través de acciones y declaraciones que Él no solamente viene por los israelitas, viene por todos los hombres sin discriminación de ninguna clase, ¿no? Inclusive en ese tiempo en que las mujeres eran consideradas un subhumano, un ser de menor valor que el hombre en aquel tiempo, así se le consideraba. Sin embargo, Jesús redime a la mujer y la pone a la par de los hombres, lo que siempre fue desde el principio el propósito divino, ¿no? El propósito de Dios. Entonces, esto muestra de que el Evangelio redime a la mujer, redime a los esclavos, redime a los enfermos, redime a todos, no importando su procedencia y o necesidad. Este énfasis no significa que Lucas predique un evangelio distinto. No existe un evangelio para judíos y otro para gentiles. Eso es importante comprenderlo. Se ha puesto de moda en estos tiempos, como que hay dos tipos de evangelios, uno para los judíos y uno para los gentiles. Eso no es cierto. Eso no es bíblico. El énfasis, repito, no significa, este énfasis que hemos mencionado en cuanto a lo que Lucas hace con relación a la persona de Jesús, que lo presenta como un Salvador universal,
no significa que Lucas predique un evangelio distinto. No existe un evangelio para judíos y otro para gentiles, uno para religiosos y otro para marginados, ¿no? El evangelio es uno solo, porque Cristo es uno solo. Sin embargo, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dirige nuestra atención de un modo particular a la amplitud de la misericordia divina, mostrando que la salvación traída por Cristo no está restringida por barreras étnicas, sociales, morales o culturales. Esto es de enorme importancia teológica y pastoral porque a través de Lucas Dios nos enseña que la gracia no se limita al hombre respetable, ni al moralmente ordenado, ni al que parece más cercano a la religión. Cristo viene al pecador, al quebrantado, al extranjero, al pobre, al despreciado, al publicano, a la mujer rechazada, al enfermo, al endemoniado, el ladrón arrepentido, al ladrón arrepentido. Un detalle muy interesante es que en aquel tiempo a los enfermos se les consideraba seres bajo maldición, bajo el trato de la maldición de Dios. Un error de interpretación grave en ese tiempo, pero Jesús redime al enfermo. Y al venir a ellos, no simplemente les ofrece alivio emocional o restauración temporal, sino salvación plena. A eso viene el Señor. Ofrece salvación plena. Desde una perspectiva bíblica, esta universalidad del Evangelio no debe confundirse con una redención indefinida en su aplicación. Es decir, la gracia es proclamada universalmente a todas las naciones y Cristo es el único Salvador suficiente para todo pecador que cree. La invitación es amplia, real, gloriosa. La salvación es aplicada eficazmente por Dios a aquellos que Él llama por su gracia. Lucas presenta la amplitud del llamado y la profundidad de la compasión de Cristo sin debilitar jamás la soberanía de Dios en la obra redentora. En este Evangelio contemplamos una verdad que debe humillar todo orgullo humano. Nadie entra en el reino por privilegio natural, linaje religioso o mérito personal. Todos entran por misericordia. Y esa es la misericordia que se encuentra en Cristo. El Evangelio, según Lucas, destruye toda pretensión humana y al mismo tiempo abre de par en par la puerta de la esperanza para el pecador. Nadie es tan digno como para no necesitar gracia, ni tan indigno como para quedar fuera del alcance del Salvador. El carácter de Lucas y la precisión del testimonio inspirado es realmente maravilloso. Lucas comienza su evangelio de una manera distinta a Mateo, a Marcos, inclusive a Juan. Su prólogo tiene un tono ordenado, cuidadoso, investigativo. Habla de haber seguido con diligencia todas las cosas desde su origen, para escribirlas ordenadamente. Esto no debe hacernos pensar en un documento meramente humano o académico. Más bien revela que la inspiración divina no anula el uso de medios, la personalidad del autor ni su método, sino que lo gobierna soberanamente. Lucas escribe con precisión, pero también con reverencia. Hay orden, pero también adoración. Hay investigación, pero también inspiración. Este equilibrio es profundamente valioso para la teología bíblica, pues afirma que Dios habla por medio de instrumentos humanos reales, sin que por ello disminuya la autoridad divina de la Escritura. Además, el propósito declarado por Lucas es fortalecer la certeza del lector, ¿no? A Teófilo. No escribe para entretener,
ni para ofrecer curiosidades religiosas, sino para que el creyente tenga plena convicción de la verdad en la que ha sido instruido. Esto nos recuerda que la fe cristiana no descansa en mitos devocionales, sino en hechos redentivos interpretados por Dios mismo. Lucas presenta un Cristo histórico, real, encarnado en un contexto concreto, pero al mismo tiempo presenta al Hijo eterno cuya venida transforma la historia. Esta combinación de solidez histórica y profundidad teológica hace de este evangelio una fuente riquísima para la vida de la iglesia. La fe cristiana no teme la verdad ni la investigación seria. El evangelio puede ser examinado, proclamado y abrazado con plena certeza, porque descansa en la revelación fiel de Dios. El nacimiento de nuestro Salvador en esta gloriosa, muestra la gloriosa humildad, ¿no? Una gloria en la humanidad. Lucas dedica una atención extraordinaria a los relatos del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Usted puede encontrar eso en el libro de Lucas, que hay un registro, ¿no?, de los dos acontecimientos. Lo hace de una manera que resalta dos verdades: la fidelidad de Dios a sus promesas y la humildad del escenario elegido para la venida del Mesías. Recuerden que tanto Elizabeth, la madre de Juan, como María, la madre de Jesús, eran provincianas. El Salvador del mundo no entra en la historia rodeado de esplendor político de Roma, ni en medio de la admiración de las élites religiosas, sino en la humildad de un pesebre. El anuncio no es dado primero a emperadores ni a filósofos, sino a pastores. La gloria divina resplandece en un contexto que el mundo considera insignificante. Aquí Lucas nos enseña una lección profundamente bíblica. Dios exalta lo que el hombre desprecia y manifiesta su poder en lo que parece pequeño. El nacimiento de Cristo es, desde el inicio, una confrontación contra el orgullo humano. El Salvador viene en humildad, porque viene a salvar a los humildes, a aquellos que reconocen su necesidad. Lucas también resalta la piedad de personas como María, Zacarías, Elizabeth y Simeón. No son presentados como héroes autosuficientes, sino como creyentes que esperan en la promesa. Esto revela que la verdadera espiritualidad, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, no consiste en exaltación personal, sino en dependencia de la gracia. Dios sigue obrando de maneras que humillan la autosuficiencia humana. El corazón preparado para recibir a Cristo no es el que presume su fuerza, sino el que reconoce su necesidad. El trato que Cristo da a los marginados muestra la gracia, ¿no? Porque Él se acerca al despreciado. Una de las marcas más conmovedoras del Evangelio según San Lucas es la manera en que muestra a Jesús acercándose a personas que la sociedad religiosa despreciaba o ignoraba. Lucas no inventa un Cristo sentimental, presenta al verdadero Cristo, cuyo corazón misericordioso se inclina hacia el quebrantado. En este evangelio, el de Lucas, aparecen con notable fuerza los pobres, las viudas, los publicanos, los samaritanos, las mujeres socialmente vulnerables, los pecadores notoriamente despreciados. Cristo no simplemente los tolera, los ve, les habla, los llama, los dignifica y sobre todo los confronta con la gracia salvadora. Qué bonito, ¿no?
No los confronta con su pecado, los confronta con la gracia salvadora. Esto es profundamente importante. La gracia de Cristo no consiste en una aceptación superficial que deja al hombre intacto en su pecado. Cuando Jesús se acerca al marginado, no lo hace para confirmar su miseria, sino para redimirlo de ella. Su misericordia siempre está unida a la verdad. Su compasión nunca aprueba el pecado, pero sí busca rescatar al pecador. Desde una perspectiva bíblica, esto exalta la doctrina y la gracia soberana. Cristo no salva a los socialmente aceptables, sino a pecadores. No llama a quienes tienen algo que ofrecerle, sino a quienes nada tienen con qué pagar. El Evangelio no es una recompensa para los mejores, es una resurrección para los muertos espirituales. La iglesia, nosotros como creyentes, debemos aprender del Cristo de Lucas. No está llamada a impresionar a los fuertes, sino a proclamar fielmente la gracia a todo pecador, recordando que nosotros mismos fuimos alcanzados únicamente por su misericordia. Es importante que podamos ver en el libro de Lucas la importancia de la oración, el espíritu y la dependencia santa. Lucas subraya con frecuencia la vida de oración de Jesús y la acción del Espíritu Santo en él. Esto no es incidental. El Salvador universal de Lucas, que Lucas presenta no vive ni ministra en independencia funcional del Padre, sino en perfecta comunión con Él. Jesús ora, se aparta, busca al Padre, enseña a sus discípulos a orar. Asimismo, Lucas destaca la obra del Espíritu del inicio del Evangelio. Juan el Bautista, Elizabeth, Zacarías, Simeón y por supuesto Jesús aparecen en el marco de la acción poderosa del Espíritu. Esto nos muestra que la historia de la redención no es una secuencia de eventos aislados, sino el despliegue trinitario del propósito de Dios. De la Biblia, esto fortalece nuestra comprensión. Es decir, alrededor de toda la Biblia nosotros podemos comprender de que la salvación es obra de Dios, de principio a fin. El Padre envía, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica, ¿no? El propósito de la salvación, la comprensión de que la salvación es obra de Dios, de principio a fin. El Padre envía, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica. Y en la vida de Cristo vemos la perfecta armonía de esa misión. La humanidad verdadera de Jesús se expresa en dependencia, oración y obediencia. Su divinidad resplandece en autoridad, santidad y poder. La oración en Lucas no es un ejercicio decorativo de espiritualidad, es una expresión de comunión, dependencia y alineación con la voluntad de Dios. En un mundo religioso lleno de activismo vacío, Lucas nos devuelve al centro. El ministerio verdadero nace de la comunión con el Padre. Aleluya. Es decir, Lucas nos está hablando de la importancia que tiene la fe expresada a través de la oración. No hay vida cristiana sana sin oración. Ojo, no hay vida cristiana sana sin oración. No hay ministerio fiel sin dependencia. No hay servicio fructífero si el corazón no está rendido ante Dios. Alabado sea Jesús. En el libro de Lucas se registran algunas parábolas que expresan la gracia de Dios y el corazón pastoral también de Lucas. Lucas contiene algunas de las parábolas más profundas y conmovedoras del ministerio de Jesús. Muchas de ellas resaltan la gracia, el arrepentimiento, la misericordia y la alegría del cielo por la salvación del pecador.
Pensemos, por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Todas ellas revelan una misma verdad. Dios no es indiferente al extravío del pecador. Hay una iniciativa divina, una búsqueda misericordiosa y una restauración gloriosa. Especialmente en la parábola del hijo pródigo, Lucas muestra la profundidad de la miseria humana y la sobreabundancia de la gracia divina. El hijo menor representa al pecador rebelde y descarriado. El hermano mayor refleja al religioso orgulloso que no entiende la gracia. El padre, sin embargo, retrata la generosidad escandalosa de la misericordia divina hacia el arrepentido. La misericordia escandalosa, la generosidad escandalosa de la misericordia divina hacia el arrepentido. ¡Wow! Desde una lectura bíblica, estas parábolas no deben reducirse a una mera apelación emocional. Son una revelación del corazón de Dios en la salvación. El pecador no se recupera a sí mismo, es recibido por la gracia. La restauración no es salario por esfuerzo moral, sino regalo inmerecido. Y el arrepentimiento verdadero no es una obra meritoria, sino el fruto de un corazón quebrantado que vuelve al Padre. ¿Cuántos necesitan escuchar hoy que hay esperanza para el que vuelve arrepentido? ¿Y cuántos también necesitan ser confrontados? Porque pueden estar dentro del ámbito religioso y sin embargo tener un corazón tan lejos de la gracia como el hermano mayor. Ahora, dijimos de Cristo y las mujeres, ¿recuerdan? Cristo y la dignidad que restaura por la gracia en las mujeres o a las mujeres. Lucas presta una atención especial a la presencia, la dignidad y la fe de diversas mujeres en el ministerio de Jesús. Esto no responde a una agenda moderna impuesta al texto, sino a la realidad del propio Evangelio. Cristo honra, restaura y dignifica a quienes la cultura había tratado con ligereza, sospecha o desprecio. María, Elizabeth, Ana, la viuda de Naín, la mujer pecadora que unge los pies de Jesús, Marta y María, entre otras, aparecen en Lucas con una profundidad significativa. En cada caso se revela que la gracia de Cristo no reproduce los desprecios de la cultura caída. Él ve con verdad y con misericordia. Sin embargo, es importante entender bien este énfasis. Lucas no está promoviendo una nivelación ideológica desvinculada al orden de Dios, sino mostrando que la salvación en Cristo alcanza con igual eficacia y ternura a hombres y mujeres, y que la verdadera fe florece allí donde la gracia opera. Desde una perspectiva pastoral, esto debe llenarnos y llevarnos a una visión profundamente bíblica de la dignidad humana. Toda persona creada a imagen de Dios y necesitada de redención debe ser vista a la luz de la obra de Cristo, no a la luz de los prejuicios de la sociedad caída. La iglesia no debe tratar con superficialidad a aquellos a quienes Cristo mira con compasión. Donde el Evangelio reina, la dignidad dada por Dios es afirmada y la gracia transforma toda relación humana. Nosotros podemos ver cómo Jesús muestra un evangelio que es comunicado a ricos y pobres y la confrontación de Lucas. Otro rasgo distintivo de Lucas es su manera de tratar la relación entre riqueza, pobreza y reino de Dios. Lucas no enseña que la pobreza salve, ni que la riqueza condene automáticamente.
pero sí confronta con fuerza la falsa seguridad del corazón humano, especialmente cuando éste descansa en posesiones, privilegios o comodidades. Personajes como Zaqueo, el rico insensato y el rico de la parábola con Lázaro muestran que las riquezas pueden convertirse en un velo espiritual que endurece el corazón. Al mismo tiempo, Lucas muestra que Cristo puede salvar a quienes están esclavizados por el amor al dinero, como ocurre con Zaqueo, cuya conversión produce frutos visibles de arrepentimiento. Aquí vemos nuevamente una verdad bíblica esencial. El problema no es el material en sí, sino espiritual. El corazón humano es idólatra por naturaleza. Puede convertir cualquier cosa en refugio falso. La riqueza solo hace visible una idolatría que ya estaba presente. Por eso, la salvación requiere una transformación más profunda en una reorganización económica. Requiere nuevo nacimiento. Cada creyente debe preguntarse con honestidad, ¿en qué está descansando mi corazón? Cristo no compite por un lugar secundario, Él exige el corazón entero. El lugar que ocupa la cruz en el libro de Lucas: perdón, compasión y consumación. Lucas presenta la pasión de Cristo con una sensibilidad pastoral particularmente intensa. El Salvador universal no solo enseña gracia, la encarna hasta el final. En el camino a la cruz sigue mostrando compasión. En la cruz misma ora por sus verdugos y junto a él un ladrón arrepentido encuentra entrada al paraíso. Qué retrato tan glorioso del corazón del Salvador. Aún en medio del sufrimiento más atroz, Cristo sigue salvando. Aun cuando el odio humano alcanza su punto más oscuro, la gracia divina sigue brillando. El ladrón no tiene tiempo para reformar su vida, ni méritos que ofrecer, ni justicia propia que presentar. Solo tiene culpa, ruina y una súplica humilde. Y eso basta para que la misericordia de Cristo lo reciba. De la perspectiva bíblica, hermanos, este episodio es un monumento a la salvación por gracia. El ladrón no es salvo por obras, ni por ritos, ni por tradición, ni por descendencia. Es salvo por Cristo, por pura gracia, mediante la fe. Lucas nos muestra aquí de forma viva que el Evangelio es la esperanza del pecador hasta el último aliento. Mientras haya vida, hay esperanza para el pecador. Y mientras Cristo sea proclamado, nadie debe pensar que su caso está demasiado arruinado para ser alcanzado por la gracia. Como cada evangelio, la resurrección es un evento que registran y que realmente es presentado en su total y horrorosa sacrificio, ¿no? Es una cosa terrible que cada uno de ellos registra. Pero la asociación que hace Lucas de la resurrección y la proclamación para todas las naciones es clave. Lucas no termina su evangelio en la tristeza del sepulcro, sino en la gloria de la resurrección. El Salvador universal ha vencido la muerte. La obra redentora ha sido consumada. El Cristo resucitado abre el entendimiento de sus discípulos para que comprendan las Escrituras y les muestra que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Aquí Lucas pone magistralmente tres elementos: cumplimiento bíblico,
la obra redentora y misión universal. La resurrección no solo confirma que Jesús vive, establece el fundamento de la proclamación del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Esto prepara claramente el terreno para el libro de Hechos, porque Hechos es el libro que sigue al libro de Lucas. En el libro de Hechos es donde el Evangelio saldrá de Jerusalén hacia Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Salvador universal no pertenece a una sola cultura. El Cristo resucitado es proclamado como Señor de todos. La iglesia existe para anunciar este mensaje. Hay perdón de pecados en Cristo. Y ese mensaje no debe encerrarse en círculos pequeños, sino extenderse hasta donde Dios abra puertas. Este evangelio de Lucas tiene implicaciones pastorales importantes. El evangelio según Lucas tiene una riqueza inmensa para la iglesia. Nos enseña que Cristo es accesible al pecador arrepentido, que la gracia derriba barreras humanas, que el orgullo religioso puede ser tan peligroso como la inmoralidad visible, y que el verdadero Salvador no solo confronta el pecado, sino que también restaura al quebrantado. También nos recuerda que el Evangelio debe ser proclamado con una amplitud semejante a la de Cristo. La iglesia no debe escoger a quién anunciarle la gracia según preferencias humanas. Debe predicar a todos, sabiendo que Dios salvará a los suyos por medio de la locura de la predicación. Lucas también fortalece el corazón pastoral, porque nos muestra que Cristo tiene tiempo para los débiles, mirada para los olvidados y palabras de vida para los avergonzados. Qué consuelo para el ministro fiel saber que el Señor al que sirve no es duro con los arrepentidos, sino lleno de misericordia y verdad. La predicación bíblica debe parecerse al Cristo que predica Lucas, firme contra el pecado, amplia en gracia, clara en verdad y tierna con el quebrantado. El Evangelio según Lucas nos presenta a Jesucristo como el Salvador universal, no en el sentido de una salvación automática e indiscriminada para todos sin fe, sino en el sentido glorioso de que Él es el único y suficiente Salvador ofrecido a pecadores de toda condición, nación y trasfondo. En sus páginas vemos al Hijo de Dios acercándose al pobre, al publicano, al extranjero, a la mujer quebrantada, al rico engañado por sus tesoros, al ladrón moribundo, al religioso confundido. Y en cada encuentro la misma verdad resplandece. La gracia de Dios ha visitado a su pueblo en Cristo. Lucas nos obliga a abandonar todo orgullo. Nos enseña que no entramos al reino por dignidad personal, sino por misericordia soberana. Nos llama a admirar la compasión de Cristo, a descansar en su obra y a proclamar con valentía que hay perdón, restauración y vida eterna en Él. Que al leer este Evangelio, el creyente sea llevado a una confianza más profunda en la ternura y suficiencia del Salvador. Que el pecador encuentre esperanza, que el religioso sea humillado, que la iglesia renueve su pasión por anunciar este Evangelio a todos y que, sobre todo, Cristo sea visto en la amplitud gloriosa de su gracia. Porque el Cristo de Lucas no solo vino cerca de los hombres, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea Dios. En la próxima clase veremos el Evangelio según San Juan, el Verbo
el Verbo encarnado. Vamos a estar viendo ahí, ¿no? En este estudio, justamente, en el caso de Juan, la divinidad de Cristo, ¿no? Que es lo que, el énfasis que Juan nos va a hacer en su libro. Por ahora, ahí no vamos a quedar en lo que respecta a este curso y volveremos con la siguiente clase eh, en el caso del Evangelio del libro de Juan, ¿no? Ahí lo estudiaremos en ese momento. Muy bien, vamos a tener un break para luego volver con el siguiente curso que es Ética Cristiana. Voy a dejar de grabar entonces. Un abrazo, bendiciones.